mencionemos el tema de Jesús. El político más grande, sí, es que es el político más grande que ha tenido el mundo, que después de 2020 años todavía estamos con él. Entonces, y digo estamos porque es de todo el mundo. Entonces, si vamos a esa parte, no, la política... Y que esto no hiera la susceptibilidad de mucha gente. Porque de pronto, cierto, entramos en un tema, pero no estamos entrando aquí en ningún tema. Estamos hablando sobre nuestra forma y nuestro modo de pensar. Sí, y estamos en un país libre de opinar y respetamos todos los derechos al culto, a la raza, todo eso. O sea, Jesús era político. Sí, era político. Mire el poder de conocimiento que tenía. De conocimiento no, de conocimiento y de convencimiento. Entonces, cuando uno habla de política, habla de que lo que manda en todo el mundo. O que me digan a mí cuál país no es político. Y me gustaría conocerlo. Todos son políticos. Sí, porque todos tienen un presidente, tienen un rey, tienen una cantidad de cargos y se maneja desde la parte política. Hay países que se dicen no tienen congreso ni tendrán cámara de representantes, pero tienen o un rey o tienen un presidente que los gobierna. Y esa es la política, gobernar. Hombre, Heriberto, desde Sube el Telón, nosotros nos dimos a la tarea de crear este importante espacio de elecciones Risaralda. ¿Cierto? Estamos en Risaralda, pero sabemos que las próximas elecciones son a nivel nacional. Sí. Por una razón, porque la falta de sentido de pertenencia es mucha. En las calles, digamos, hay un porcentaje y pues lo hemos visto en muchas encuestas que mucha gente no sale a votar, mucha gente es escéptica totalmente a la política, pero luego se están quejando de todo. Luego están diciendo, este café ¿por qué me vale tanto? Esa libra de arroz, esos huevos, la canasta familiar, ¿por qué me están cobrando más y no me está alcanzando la plata? Y le echan la culpa a una de otra cosa, pero ¿de dónde viene todo eso? A ver, Arley, mira, cuando hablamos del tema de elecciones, tengamos en cuenta que el ejercer el voto es un deber, porque es la única forma de que yo puedo manifestarme o a criticar o a apoyar un derecho que se debe dar. ¿Sí? Entonces, como te digo, ejercer el voto es un deber de todo colombiano en el caso de nuestro país. Hombre, no voy a decir que vote por ese, vote por aquel. Ejerza el voto así sea en blanco o como lo quiera hacer para que pueda formar parte de algo. ¿Sí? Hemos visto en otras elecciones que se han tenido municipios, Bello, en Antioquia, varios, que ha salido la gente a votar en blanco. ¿Y qué le ha tocado hacer a estos municipios? Dejar que otra gente llegue a hacer la nueva como ellos quieren. Y si no les gustan las políticas y el plan de desarrollo de ese otro, vuelven y votan en blanco y tienen que volver a salir otros. ¿Sí? Pero es un deber. Vote por quien quiera, a conciencia, mire, que voten, que analicen los planes de desarrollo de cada uno. Y, hombre, no votemos por partidos, votemos por propuestas y por ideas nuevas y frescas que nos convengan en el país. Usted desde sus tiempos, que yo veo que usted también le mueve todo este mundo de la política, ¿qué cree que ha cambiado? ¿Qué cree que ha cambiado en el mundo de la política, en la forma de elegir a nuestros representantes desde su juventud hasta ahora, digamos? A ver, ha cambiado mucho porque quizás a nosotros nos criaron con una idea de dos partidos de esa época, el liberal y el conservador. Luego se partió en una cantidad de partidos que salen de toda parte y vino, digamos, como esa
revolución de la juventud, ¿sí? De hace 30 años para acá, donde también ha cambiado mucho. Y hoy lo vemos, pero si hay algo bueno también es que hay mucho joven con ideas nuevas. A esos es a los que yo digo, hay que hacer una renovación, porque siempre hablamos de corrupción, pero hombre, salga gente nueva que tenga ideas nuevas y poder corregir todas esas situaciones de cuando hablamos de corrupción, porque la corrupción se presenta en toda parte. Voy a poner un ejemplo. Yo hablo de corrupción, pero a mí me toca pagar impuestos y trato de evadirlos y le enseño a mis hijos que hay que evadir esos impuestos. Pues la corrupción empieza desde la casa. Exactamente. Claro. Sí, hay algo muy gracioso, y es que hay gente que dice y hablan de corrupción y nunca y no votan. No ejercen el derecho al voto, pero ocurre algo más gracioso todavía, y la gente se podrá preguntar, ¿por qué digo yo eso? Dice, es que se nos gastaron los impuestos, ¿sí? Y ha sido una experiencia que he hablado con muchos. No porque no tengan dinero, conozco gente que tiene dinero, pero no tienen propiedades, no tienen vehículo, no tienen absolutamente nada, pero tienen dinero. Y yo hago la pregunta, ¿quién no tiene nada o quienes no tenemos nada de eso, qué impuesto pagamos? Solamente el único impuesto que pagamos es el del IVA. Pero entonces la gente dice, se nos gastaron los impuestos, cuando realmente lo único que está pagando no es el IVA, que es razonable. Entonces, si tú no tienes vivienda, entonces no pagas impuesto predial. Si no tienes vehículo, no pagas impuesto de movilidad. Esos son los impuestos a los que uno mismo entra a ser parte cuando adquiere todo esto, por comodidad, por beneficios, por muchas razones. Pero de resto, y hablamos de corrupción. Entonces hay que tener muy en cuenta de que cuando vamos a hablar o a hacer una crítica es en qué plano me estoy colocando. Y eso ocurre. ¿Y qué es eso? Política. O sea, política por donde uno la mire. Por donde uno la mire. Si su papá da unas órdenes y dice, aquí en mi casa hay unos derechos nuestros, pero también el deber de esos hijos es cumplir esas normas que hay familiares, que hay de familia. ¿Qué es? Política. Porque siempre va a haber un debate. Es que yo quiero salir, es que yo no le permito, ¿hasta qué hora? Hasta tal hora. No, es que deme un tiempito más, papá, o una cosa. Estamos ejerciendo política.